me pueden interrumpir tranquilamente, ¿sí? Cuando dice acá altura de pandeo, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un edificio, ¿sí? La altura de pandeo va a ser la altura entre cada uno de los pisos. En este caso dice 4 metros. ¿Mm? Vamos a agrandar un poquito más, ahí. Bueno, y después tenemos dos tensiones de cálculo. Para que alguien se unió, Tuki, alguien quiere unirse, admitir, vuelvo a la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces vamos a tener una tensión de hormigón que puede ser 140 kilogramos por centímetro cuadrado, pero en el parcial les pueden llegar a poner 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Así que en ese sentido, presten atención cuál es el valor que les dan. Y después también lo que ya saben ustedes es la tensión del acero. Después, un coeficiente de seguridad que es mucho más grande que el que se utiliza para vigas y losas. En vigas y losas, cuando calculamos, por ejemplo, las armaduras, se multiplica por 1,75 el momento. En cambio acá, digamos, el coeficiente de seguridad es mucho más grande, es 2,5. Y después habla de la cuantía mínima y la cuantía máxima. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es claro que es algo como introductorio. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos la columna es predimensionarla, es decir, determinar cuáles son sus dimensiones, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que, consideramos a la columna de hormigón simple con una resistencia máxima ficticia de 1,30. Ahora ya vamos a ver lo que significa esto. Es una resistencia máxima ficticia de 1,30, quiere decir que a los 140 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la tensión del hormigón, lo voy a multiplicar por 1,30, que significa que se va a incrementar en un 30%, ¿sí? Y esto es a efecto de tener en cuenta la parte de la carga de la realidad que absorbe el acero. Entonces, nosotros acá tenemos esto, lo alcanzan a ver, B'H es igual al esfuerzo axil, o sea, B'H va a ser toda la superficie de la columna, porque el resultado me va a dar en centímetros cuadrados. Como ven acá. ¿Se va viendo? Dígame alguno que sí. Sí, profe. Bueno. Si se duermen, díganme, profe, me estoy aburriendo. No, si se aburren, se van directamente. Bueno, entonces voy a tener, o sea, digamos, en criollo sería como que la superficie de la columna es igual al esfuerzo axil, que es N', que son estos 35.000 kilogramos, ¿sí? Por 2,5, que es ese coeficiente de mayoración, dividido 1,30 por 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos va a permitir sacar el área de la columna, el área, no cuánto mide cada lado. Este resultado da 4,81, como bien dice acá. Entonces, nosotros tenemos que el resultado nos da 4,81, pero
nosotros cuando determinamos la superficie de una columna, tenemos que, perdón, se agregó alguien en la llamada, tendría que poner a alguien de administrador. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, la superficie mínima de una columna es de 20 por 20, eso ya lo saben, ¿no? No podemos, digamos, armar una columna más chica de 20 por 20. Hay casos excepcionales, pero en general es la superficie mínima. Y este es el valor que me da, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago la raíz cuadrada de 481, que yo la verdad que no tengo idea de cuánto da. Vamos a ver. Bueno, se ponía lenta la profe, perdón. A ver, para raíz de 481. Me va a dar 21,93. Es decir que la columna va a medir 21,93 por 21,93. Pero no son números exactos. Y en la obra nosotros necesitamos números exactos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es adoptar una columna que supere un poquito esos 481 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros multiplicamos 20 por 25, nos da 500 centímetros, 500 centímetros cuadrados, ¿sí? O sea, 20 por 25 son... Para que hay alguien que... Bien. Luego, nosotros sabemos que esto quedó claro, esto se sabe ya, ¿no? O sea, ¿quedó alguna duda de esto? O sea, lo que no quiero que se haga largo, pero si no me responden quiere decir que quedó claro. Después lo que tienen que hacer es el coeficiente de pandeo. ¿Por qué el coeficiente de pandeo? Porque antes de que calculáramos columnas, calculamos vigas y losas. Ellas trabajan a flexión, ¿sí? Y corte. En cambio, la columna, otra vez alguien se quiere unir, perdón. En cambio, la columna es un elemento que trabaja a compresión, entonces nosotros tenemos que calcular o tener en cuenta el coeficiente de pandeo, ¿sí? Entonces, ven, cálculo de coeficiente de pandeo. El coeficiente de mayoración de cargas, que es W, ¿sí? Es para tener en cuenta los efectos de pandeo. El pandeo, saben bien qué es. Si yo tengo una columna, el pandeo es, digamos, exageradamente hablando, es cuando una columna es sometida a un esfuerzo de compresión, bueno, la deformación. Lo que pasa es que la columna no llega a este punto de deformación, directamente se rompe. Es uno de los elementos estructurales que más factibles, o sea, si se rompe una columna, chau, sonamos. O sea, si hay una fisura en una viga o en una, no sé, en una, digamos, losa, da aviso. Pero si nosotros en una columna tenemos que tener en cuenta este tema del coeficiente de pandeo, que se calcula en función del esbeltez. Eso bueno, lo habíamos visto en nivel 1, ¿no? Entonces, esta sería la esbeltez. La esbeltez es igual a la altura de pandeo, que como habíamos dicho anteriormente, la altura de pandeo son los 4 metros que tengo de piso a piso.
dividido la base, el lado mínimo de la columna, es decir, yo tengo la altura de pandeo son 4 metros dividido 20 centímetros, o sea, 0,20 metros, que es el lado menor de nuestra columna. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese va a ser el lado que existe mayor posibilidad que la columna deforme. Entonces, si nosotros hacemos la altura de pandeo dividido 0,20, me va a dar 20. Entonces, inmediatamente con este valor 20, vamos a pasar a esta tabla. Y bueno, si este resultado me dio menor a 15, voy a adoptar 1. Ahora, si me dio 20, por ejemplo, en este caso, va a ser 1,08. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta como parte del cálculo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a calcular es, nosotros hasta ahora, esto es algo muy importante. Nosotros lo que calculamos hasta ahora, alguien quiere unirse, bueno. Nosotros lo que calculamos hasta ahora es la perdón, la carga de servicio, la carga de servicio, a la cual se le puede incrementar un 10% por el peso propio de la columna, pero bueno, que se hace de la siguiente manera. Entonces, tenemos la carga de servicio, que es lo que tenemos, ¿sí? Que es la carga de servicio, que por ahí ustedes dicen, pero son 35.000. En realidad no son 35.000, sino que es 35.000 más el 5 o el 10%, y me va a dar la carga de servicio. Hay dos tipos de carga de servicio y carga última de rotura. Siempre que nosotros calculamos un elemento estructural, tenemos en cuenta, digamos, desde el punto de vista de dimensionarlo, ¿no? Tenemos en cuenta la carga última de rotura, es decir, digamos, como para hacer una equiparación con vigas y losas, nosotros calculamos las vigas y las columnas en el estado 3, ¿sí? Entonces, en este caso, haciendo como asimilando lo mismo que vimos en columna, nosotros vamos a calcular la armadura de acuerdo a la carga última de rotura, no a la carga de servicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el cálculo de última de rotura, ¿sí? Con lo cual vamos a calcular la armadura. Entonces, la carga última de rotura es N'U y la carga de servicio es esta, ¿no? 35,48. Entonces, la carga última de rotura se va a obtener multiplicando la carga de servicio por 2,5, que es el coeficiente de seguridad, por 1,08, que era lo que me había dado a mí el coeficiente de pandeo. Entonces, la carga última de rotura, miren la diferencia, me da 95,80 toneladas, o sea, 95.800 kilogramos. Es un montón de diferencia contra 35 toneladas. Entonces, por eso es tan importante tener
en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser parte de una de los ejercicios del parcial. ¿Me escuchan? ¿Estoy sola? Bueno. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. En el caso de que no haya pandeo, solamente sería multiplicado 2,5. Claro, tal cual. O sea, vos, sería n' u, ¿sí? Igual a 35,48 por 2,5 por 1, que es lo mismo que hacer 35,45 por 2,5 y chau. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Mm? Pero fíjense que hay una gran diferencia, no confundir estos dos. Porque después en el parcial puede llegar a haber algún ejercicio de estas características. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es calcular la superficie de la columna, la carga última de rotura en base al esfuerzo axil, y ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es calcular la armadura longitudinal. Esto que ven acá, para que lo voy a marcar un poquito más, Tuki, esto que ven acá, ahí la puta. Bueno, ya empezaba a decir malas palabras. Esto que ven acá es una fórmula en la cual se incluye la carga última de rotura. Es, digamos, que la carga última de rotura es igual a lo que sería la cantidad al hormigón por la tensión del hormigón, ¿sí? Más la armadura por la tensión del acero, sigma K, por decirlo de alguna manera. Esto es como una fórmula en la cual están incluidos lo que sería la parte del hormigón y la parte del acero. Entonces, a partir de esto, o sea, esto es por lo que está compuesto, estas dos cosas, por lo que está compuesto la columna. Y a partir de ahí, N'H es la parte que absorbe el hormigón y N'A es la parte que absorbe el acero. Eso es un dato, ¿no? Pero acá lo importante es que de esta fórmula que, bueno, viste, la palabra fórmula es como que uno dice, uy, fórmula, pero esa carpeta bien abierta, el parcial. De esta fórmula que está acá, yo puedo despejar lo que vamos a calcular, que es la armadura, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es practicar cómo de acá llego acá. Practiquen ese despeje. Practíquenlo. Porque, digamos, nosotros no les vamos a tomar un ejercicio, digamos, la modalidad del parcial no va a ser. Hay algunos demorones. Bueno, la modalidad no va a ser que tengan que desarrollar un ejercicio, sino que va a ser como el parcial anterior. Entonces yo les recomiendo, como los grandes errores que se cometen, son de despeje y entonces da cualquier cosa, les recomiendo que por favor de esta fórmula despejen la armadura como ejercicio para en casa. O sea, anótense ahí que están con un papel capaz o no. Bueno, entonces, si ustedes despejan la armadura, ¿sí? Les va a dar que la armadura es esto, miren, es la carga última de rotura, ¿sí?
que es esto, la carga última de rotura que la habíamos calculado antes, menos 500 centímetros cuadrados, que no es más que estos 20 por 25, ¿sí? O sea, 20 por 25 son 500 centímetros cuadrados, por la tensión del hormigón, que son 140. Pero esto le voy a hacer una salvedad, mira, tuki tuki. O sea, primero multiplicamos esto por esto, y después a esto, ¿para qué voy a usar otro color? Vamos a usar verde esperanza. Bueno, a esto le resto esto. No hagan esto menos esto y después lo multiplican por eso, porque les va a dar un número irrisorio. Dividido la tensión del acero, pero pido particularmente que repasen esta parte. Esto, ¿sí? Me va a dar lo que sería la sección de hormigón, que nosotros calculamos siempre cuando calculamos un elemento de hormigón, o sea, la sección de hormigón. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, que en este momento no la tengo a mano, pero si ustedes quieren les puedo dar un ratito para que vayan a la tabla de hormigón, ¿sí? O sea, la tabla de los hierros, ¿sí? Les puedo dar un ratito para que se fijen, digamos, 6,14 centímetros cuadrados equivalen a cuánto, ponele, esto es como que, digamos, nosotros lo tenemos que calcular, digo, pero también es un poco el sentido común, digo, yo tengo, digo, adopto hierro Fidel 12, ¿sí? Adopto hierro Fidel 12, pero ¿cuántos hierros Fidel 12? Entonces esa tabla me va a decir Fidel 12, ¿sí? O sea, hay como una fila que dice Fidel 12. Y si yo voy siguiendo esa fila y llego, voy a ir al número 1, después va a estar el 2, el 3, 4, 5, 6, y en el número 6, en la columna, ¿sí? En la columna que dice 6 hierros, me va a dar el número 6,78. Es decir, que voy a adoptar 6 hierros Fidel 12. O sea que en la fila del Fidel 12, en la tabla de los hierros, voy a buscar qué cantidad de hierros que equiparen estos 6,14. Lo más aproximado es 6,78. Y por razones constructivas siempre conviene adoptar una cantidad par de hierros. Ahora, yendo a, digamos, a lo que yo les decía, ¿qué podrían llegar a tomar acá? O sea, que en relación a esto que vemos acá, ojalá que tuvieran los apuntes a mano. No quiero, voy a borrar porque si no es todo un lío. Bueno, entonces, lo que les pueden llegar a tomar, o sea, no es que les estoy diciendo el ejercicio que les puede tomar, es, digamos, es para que ustedes activen su cerebro de cálculo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, no sé, a mí no me dan este dato, ¿sí? Me dan el dato de la armadura. No me dan el dato de la carga última, ¿sí? De rotura, ¿sí? Me dan las dimensiones de la columna. Ponele 20 por 25. Entonces, como a mí no me dieron este dato, yo lo que tengo que hacer es, bueno, si yo, o sea, el ejercicio puede ser calcular la carga de servicio, ¿sí?
ponele, no sé, no tengo idea, ni sé cómo es el parcial. Entonces, calcular la carga de servicio. Entonces, yo para calcular la carga de servicio, primero tengo que calcular esto, y me voy a valer de esto. N'U es igual a B'H, que son 140, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Después, perdón, me equivoqué. Bueno. N'U es B'H, que es la superficie de la columna, son 500. Ahí va. Seguía con la goma. 500 centímetros cuadrados. ¿Sí? Estoy como dando vuelta todo por la tensión sigma BC, que es la del hormigón, que son 140. Lo voy a multiplicar por 140. Más la armadura, que ahora ya no es una incógnita, es un dato. Ponele que son 6,78, ¿sí? 6,78 por 4.200, que es la tensión del hormigón, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, N'U debería darme, si ustedes sacan la cuenta, ¿sí? Me debería dar alrededor de 95.800 kilogramos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Sí, se entiende. O sea, yo acá me pueden pedir que calcule o sea, la carga de servicio. Entonces, yo, supóngase, volviendo atrás, la carga de servicio yo la tengo acá. Entonces yo, si me piden la carga de servicio, suponiendo que este es 1, vamos a suponer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar este N'S, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? N'S, ¿sí? Va a ser igual. Ustedes tienen que practicar pasaje de términos. Miren, N'S va a ser igual a la carga última de rotura, N'U, dividido 2,5, suponiendo que el coeficiente de pandeo es 1, entonces así, este resultado, ¿se dan cuenta si yo multiplico el coeficiente, la carga de servicio por 2,5, me da la carga de rotura? Si yo la carga de rotura la dividido 2,5, me da la carga de servicio. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero hacer es como un juego de despeje. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere unirse? Está llegando tarde, bueno. Bueno, entonces nada, esto es lo más a lo que quería llegar. Pueden tomarle una situación así. El tema de la cuantía, bueno, no, eso repásenlo desde el punto de vista teórico. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una duda, pero con la cuantía, o sea, al principio explicaste cómo se saca, pero Sí. no sé muy bien cómo entender, o sea, dentro de qué parámetro tiene que estar. Porque yo hago el área adoptada dividido el área de la columna, me da ese porcentaje de 1,35, pero no entiendo ahora cómo sacar la cuantía, tipo la mínima y la máxima, para que estar dentro de esos valores del porcentaje. Entre 0,8 y eso está en el teórico bueno, puede pasar en las mejores películas. 1,8
8, o sea, fíjense, revisen el teórico, perdonen que no me acuerdo, pero digamos, la cuantía tiene que estar, o sea, esto 0,0135 equivale al 1,35%, o sea, 0,8 es el mínimo. Si se pasa del mínimo, estamos mal en relación a la relación entre el acero y el hormigón. Pero no recuerdo este valor y les pido disculpas, porque mi Hola, cabeza... ¿qué tal? Yo me acuerdo, era 3% la cuantía máxima. Muy bien, gracias. Eso es trabajo en equipo. Che, ¿querés dar la clase? Ah. No, literal, acabo de entrar y justo ahí Ah, estudié estos un buenísimo. toque. Gracias. Ay, qué amor. Esto es trabajo en equipo. A mí me gusta trabajar así, porque, viste, uno como ser humano, la realidad es que no tenés todos los datos en la cabeza. ¿Viste? Y yo soy, bueno, para los que no me conocen, yo soy arquitecta. Y bueno, los arquitectos, bueno, ya saben cómo somos. Bueno, cálculo de estribos muy sencillo. Es 12 Pero para veces, 3% de qué sería la cuantía. o sea, si a vos, por ejemplo, 6,78 dividido 500 te da 0,3, ¿sí? Sería, o sea, la relación entre esto y esto, el cociente entre la armadura y la sección de la columna, o sea, la relación acero-hormigón, si a vos ese cociente te da mayor a 0,3, que sería el 3%, si te da 0, con este resultado, ¿no? Que estoy acá, 0,8, ya me estoy pasando de la cuantía, porque 0,8 es el 8% y 0,3 es el 3%. ¿Mm? Pero para esto sería el dato de la cuantía real. Pará, estoy haciendo algo mal, 0,03 me parece, me equivoqué. O no entendí. 0,03. Bueno, vamos de nuevo. No, mira. La cuantía real es la cuantía que vos calculás de tu columna. ¿Mm? Y no te podés pasar de determinados parámetros. Para 0,8, para que estoy... No te, o sea, el cociente entre la armadura y la superficie de la columna no puede pasarse, tiene que estar entre el 0,8 y el 3%. Por ejemplo, acá dice 0,01, vamos a hacerlo así. O sea, estas serían las cuantías mínimas y máximas admitidas para ver si tu columna está adecuadamente calculada. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, 0,0, perdón, uy, la hice matar. Para un cachito, ahí está. 0, perdón, 0,0135 es el 1,35%, ¿no? Como bien dice ahí. Entonces, el 0,8%, que es lo mínimo, significa que este valor va a ser 0,008. O sea, ¿se entiende? O sea, este sería la cuantía mínima.
si a vos te da este resultado que está acá, menor a 0,008, quiere decir que estás faltante de acero. Ahora, si, por ejemplo, 3% sería 0,03. Entonces, si yo, a mí me dio entre 0,08 y 0,03, entonces significa que verifica la cuantía. Estoy entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Significa eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entendí, gracias, man. Bueno, después, para sacar los estribos, ¿sí? En las columnas, es 12 veces multiplicado, ¿sí? Acá dice, ¿ves? Esta opción. Primero tiene que cumplir, que no puede ser menor, perdón, tiene que ser menor o igual, o sea, la separación S tiene que ser menor o igual al lado mínimo de la columna. O sea, no puede ser mayor a 20 la separación. La separación no puede ser menor o igual a 40 centímetros. No puede ser, tiene que ser menor o igual a 40 centímetros, perdón. Y la separación, el cálculo, como más acertado, o sea, yo, digamos, no voy a agarrar y decir, bueno, la separación voy a agarrar y el lado mínimo y ya está. Entonces, el más adecuado es 12 veces el diámetro del hierro que yo adopté. El diámetro del hierro que yo adopté es phi del 12. Si yo a phi del 12 milímetros lo paso a centímetros, me queda 1,2 centímetros. O sea, serían 12 veces 1,2 centímetros. Y esto, ¿ves como dice acá? 12 el diámetro de los hierros longitudinales. 12 por 1,2 me da 15 centímetros. Entonces, en este caso se adoptan estribos simples phi del 6 cada 15. Entonces, la resultante de la columna va a ser esta, que como son 6 hierros, se van a disponer de esta manera, y lo que se utiliza acá es una horquilla. Que no, digamos, se pone estribo por medio, ¿no? Ves que los estribos son cada 15 y las horquillas se ponen cada 30. Eso no es siempre, eso es cuando, por ejemplo, te da por resultado una columna muy larga, o sea, la proporción muy larga, o sea, en este caso no es poco, pero puede ser que tengamos otra columna que tenga una forma así mucho más rectangular, o sea, con mucho más largo que ancho. Entonces ahí, para eso se utilizan las horquillas, ¿no? Por el tema para rigidizar, para rigidizar. Así que bueno, nada, esto es columnas, y aquí vamos a pasar a base de hormigón. Yo quiero que, primer punto, yo lo que no quiero es que se cansen. Tardamos 40 minutos en explicar columnas. No quiero resultar pesada. No quiero caer en esto de, digamos, o sea, ¿sirve esto? Sí, sí, sirve. Sí, sí. Sí. Sí.
Bueno, buenísimo. Bueno, escuché 3 sí, pero bueno. Bueno, cuando nosotros calculamos una base de hormigón, exactamente que como cuando calculamos una... Exactamente que como cuando calculamos una columna, también tenemos un esfuerzo axial. Este es el... Ay, me quedó medio finito el lápiz. Este es el esfuerzo axial que habíamos tenido en cuenta, o sea, que calculamos la vez pasada, que calculamos cuando calculamos columnas. También algo muy importante que vamos a tener acá, porque en columnas no, pero en bases vamos a tener, en todas las bases vamos a tener la tensión del terreno. En este caso es una tensión bastante, o sea, las tensiones no son ni buenas ni malas, como las personas, vean. Nada, las tensiones son, por ejemplo, si nosotros hablamos de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, es una tensión para un suelo poco resistente, tipo limo, arcilloso, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, yo estoy hablando de un suelo resistente, digamos, eh, piedras bien graduadas, quiere decir que son de distinto tamaño las piedras. Si las piedras son del mismo tamaño, ahí es como que nada, no es lo más recomendable, pero nada, conclusión es que es un suelo resistente. Estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, podemos hablar de una arcilla firme, un suelo que tenga composición con piedra, porque en realidad, viste, no existe un suelo, el suelo, viste, te dicen suelo limoso, suelo arcilloso, suelo rocoso, y suelo de tal. O sea, no es que existe el suelo así perfecto, digamos. Existen, los suelos son como que digamos, se van como mechando las características, no sé si me explico. También vamos a tener en cuenta la tensión del cálculo de acero, ¿sí? El coeficiente de seguridad a flexión, porque acá la base ya no es pandeo, no. O sea, es coeficiente de seguridad de flexión, porque es una superficie la base. Y después, bueno, también voy a tener en cuenta las dimensiones de la columna que recibe esa fundación. Se quedaba colgada. Bueno, vamos a cambiar de colorcito para que no se aburran. Bueno, ¿se están aburriendo? No. ¿Se están bostezando? Porque claro, no me ven la cara a mí. Yo estoy poniendo todo mi empeño. No, los que no me conocen capaz que agarran y dicen, esta mina, ¿qué onda? ¿Qué dice arre? ¿Qué dice Bueno, nada, soy así, ¿qué le voy a hacer? Viste, bueno. Y soy una tipa grande encima. Ahora, dentro de unos días, cumplo 56, imagínate. Bueno. Ahora viene la parte que dice que parezco menos, pero bueno, no importa. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, a lo que nos dio la columna le agregamos el 5% y obtenemos que nos da 37,25, o sea, se incrementó un poquito, digamos, o sea, la carga de la carga de servicio, ¿sí? O sea, al igual que la columna, la base tiene una carga de servicio. La carga de servicio lo que se hace es tomar la carga de la columna y agregarle un 0,05%, multiplicarlo, que significa un 5% de la carga que recibía la columna, ¿sí?
bueno, nada, y eso me da 37,25. Ahora, para calcular la base, la sección, esto sería sección necesaria, que toda parte de la fórmula de tensión es igual al peso sobre el área. Esta fórmula regula todo en la vida, todo. Ah, no, todo no, algunas cosas no. Entonces, nosotros, esta área es la sección, la sección necesaria, ¿sí? O sea, el área es la sección necesaria y el peso es el N'B, que es la carga de servicio de la base. Y después acá tenemos una tensión, que es la tensión del suelo. Como habíamos dicho, nosotros hablamos un poquito, la tensión del suelo es 2. Por lo tanto, bueno, esta es la tensión del suelo. ¿Sí? Bueno, cada vez más desprolija. Yo digo, ay, voy a ser prolija, qué sé yo, pero bueno, nada, perdón. Entonces, entonces, ¿cómo hago yo? Acá como todo surge de acá, yo lo único que hago es lo que pasa, para yo calcular la sección necesaria, lo que voy a hacer es pasar el área en donde está la tensión del suelo y lo que está la tensión y donde está la tensión del suelo la paso abajo. Entonces me va a quedar que la sección necesaria va a ser igual a la a la carga de servicio dividido la tensión del suelo. O sea, así de esa manera nosotros calculamos la sección, la superficie de nuestra base, no el lado, ojo, no el lado. Estamos calculando la superficie. Entonces, si nosotros tenemos la carga de la base dividido la tensión del suelo, nos va a dar digamos, el área de la base. Entonces, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 18.625, no sé qué número da, porque no está puesto aquí. A ver, vamos a ver, raíz de 18.625. Esto es re casero, chicos. Bueno, la raíz de 18.625 me da 136,47. Y yo sí, a la persona que está en la obra, me dice, haceme una base de 136,47 por 136,47, me dice, no, flaca, nada, disculpame, pero... Entonces, adoptamos una base que va a ser de una base cuadrada que según X y según Y va a medir un 1,40 por 1,40. ¿Sí? ¿Alguna duda? Va bien por ahora. Bueno, ¿les sirve esto? ¿Sirve? Sí, re, profe. Ay, gracias. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es determinar la altura de punzonado. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que ya saben entre pisos sin viga, lo que puede suceder es que la columna punzone sobre la base. Entonces nosotros tenemos que determinar una altura de punzonado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la altura, que va a ser la altura que va a tener mi base, digamos, va a ser lo que nosotros estamos calculando es esto. Entonces, para eso vamos a calcular la carga de servicio dividido la tensión de punzonado, ¿ven? Miren, acá está la tensión del punzonado, por 90 centímetros. Y 90 centímetros
es el perímetro de la columna, es decir, que si yo sumo 20 más 20, 40, más 25 más 25, dan 90. ¿Sí? El perímetro de la columna. Entonces, esta carga dividido esto me da 49. Entonces, acá me da 50, adopto 50. Me dio 49, pero adopto 50. Pero como yo estoy hablando de una base centrada, necesito un recubrimiento y se adopta un recubrimiento de 5 centímetros. Por lo tanto, va a ser la altura total de 55. Perdón, acá hice un tuki. La altura total va a ser de 55 centímetros, ¿sí? Y después, a través de esto es verificar la condición de rigidez. Es decir, la altura total mínima, o sea, cuánto de mínimo debería medir la altura de la base. Es decir, que si a mí la altura, yo tengo, es como una verificación, ¿sí? Ahora lo vemos. Por ejemplo, a la altura mínima es AX, que sería el lado de la base, menos BI, que es el lado más corto de la columna, dividido 4. Eso me da 30 centímetros. Esta sería la altura mínima, ¿sí?, que podría tener la base. Entonces, si nosotros cuando calculamos la altura por punzonado nos dio 55, quiere decir que verifica. Recuerden acá, por favor, esto, por favor, les voy a decir, por favor, les decía, ¿viste? Bueno, 8, ¡ay Dios! 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden, esa es la altura del punzonado, porque esto es un tema que te lo pueden tomar. Esto lo toman, ¿sí? Te pueden dar datos, esto lo toman. ¿Cómo, profe, eso es un dato entonces? Sí, te lo dan como dato. Pensé que era una pregunta teórica. No. Eso, profe, Es, puede ser pregunta teórica, ¿no? todo puede ser pregunta. Entonces esa es la altura Claro, del pero esa punzonado. misma la han hecho, tipo en parciales anteriores. Puede ser, ¿no? La verdad que no sé cómo va a ser porque viste, nosotros los docentes, bueno, puede ser, por supuesto que sí, que la altura o sea, la tensión de punzonado sea 8, pero viste, ahora que nosotros medio, digamos, no sé si puede ser una pregunta teórica, te digo la verdad, no me las acuerdo. O sea, y además el profesor las cambia todo el tiempo, te digo la verdad. Pero puede ser. Pero lo que les digo yo es que si a ustedes hacen esta parte del ejercicio, por ejemplo, que es determinar la altura del punzonado y verificar la condición de rigidez, ¿sí? Y ustedes acá, en lugar de poner la tensión de punzonado, ponen la tensión del suelo, estamos al horno, como la torta que está haciendo ahora mi hija en el horno, pero en realidad no es para mí, sino para el cumpleaños de su novio. Mal. Bueno, ¿queda claro? O Tengo sea, una esto es una... pregunta. Sí, decime. Si no verifica la condición de rigidez, ¿uso el valor No. que me da la condición de rigidez o vuelvo a hacer todo el cálculo? En general, cuando nosotros damos un ejercicio, lo hacemos para que verifique la altura, ¿sí? Pero si a vos sí, obviamente, si a vos la altura por punzonado te da menor a la altura de rigidez, primero levantá la mano y decirle a un docente, che, me está dando menor la altura. Entonces, la altura por punzonado que la verificación de rigidez, bueno, capaz que
pero si ustedes un poco le encuentran la lógica a esto, no creo que haya inconveniente. ¿Mm? Pero puede pasar, pero en general nosotros tratamos de dar ejercicios que digamos, que lo puedan resolver, que no verifique. Bueno, y después, bueno, viene esta parte, pero nosotros esta parte no la tomamos. Bueno, sería el cálculo de las armaduras, que sería exactamente igual que el cálculo de las armaduras en un elemento como losa o viga. Entonces yo lo pasaría por alto a esto, ¿sí? Bueno, entonces acá les queda, esto siempre está bueno que dibujen, ¿m? Que dibujen, que identifiquen las partes cuando ustedes hacen les piden un trabajo práctico que lo dibujen, o sea, digamos, que les piden eh, sí, una base, que bueno, que dibujen. Y después, por ejemplo, ves acá un dato importante, si quieren dibujar en corte, es que el talón es la altura total dividido 3 y con un mínimo de 15, pero bueno. Pero bueno, Profe, nada, sí. ¿eso lo pueden pedir en el parcial que dibujemos en corte y en planta? Sí, pero fíjate que es súper esquemático, ¿no? ¿O no? No, sí, No, sí, es esquemático, pero preguntaba para saber. no, bueno, me quedé pensando, ¿eh? Profe, Eh, yo te hago una consulta. ¿El sí, teórico de patologías entra en la parte teórica o no? no sé qué, La clase porque no está, pasada Lozada dijo que sí entraba. no es, pero no está activado en aulas web, ¿no? Lo No, subieron no está ayer la. a la noche, Y pero por No, eso ya, no sabía. ¿pero qué? Que lo subieron ayer a la noche, pero no sabía si entraba o no entraba. Sí, entra porque Miguel dijo que le iba a decir al jefe de trabajos prácticos que lo suba, ¿sí? claro, dijeron que sacaron la teórica de columnas y sumaron la de esas. Claro, sí, exacto. Bueno, nada, esto después peguenle una revisada, pero va a estar todo bien. Tuki, y a ver acá, ¿qué tenemos? Ah, bueno, volví a la columna, la tipa. Bueno, esto sería el método de la superficie tributaria, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas respecto de esto? Pero igual Profe, no creo por ejemplo, que les hagan sacar cálculo o sea, les van a dar directamente la carga, no. Eh, pero bueno, el- si alguien tiene alguna duda, yo se lo puedo explicar, pero no es relevante. Para ver, ya veo que toman, no sé. Pero digo, ustedes, ¿alguien tiene alguna duda respecto de alguna pregunta de este hermoso trabajo práctico? Porque lo hice yo, ¿viste? Por eso digo que es hermoso. Bueno, profe, una pregunta. sí. Respecto a lo que recién dijeron que sacaban la teórica de columnas y qué fue lo que sumaron, perdón que no escuché. ¿Cómo? Perdón. Recién dijeron que habían sacado la teórica para sumar otro. Claro, o sea, como en el parcial anterior se dio columna, en este parcial no, no se va a dar la teoría de columnas,
pero sí se va a dar de patologías. Igual, Bueno, listo. digamos, es muy, muy conceptual lo que se puede llegar a dar de patologías en la parte teórica, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, nada, si nadie dice nada, vamos a entre pisos, no, para. Ejemplo resuelto de zapata corrida. Bueno, acá vamos a... Como acá esto que está marcado en gris sería como una superficie tributaria que recibe la zapata corrida. ¿Sí? Ay, uy, ¿qué pasa? Para, ahí está. Es una... Perdón. Entonces, acá les da el Q de la losa del entrepiso. O sea, como que acá les da cosas muy por separado. En cambio, en el, digamos, tal vez en el trabajo práctico, lo que se considera es el Q total. Este Q total va a ser el que recibe la zapata. Y le consideramos un incremento, sí, o sea, lo que quiero decir con esto es que acá lo que se hizo es sumar la acción de la losa, ¿sí? Sumar la acción del muro portante y sumar la cubierta de chapa. ¿Por qué? Porque esto, perdón, me quedó medio chueco, pero esta es una vivienda de 2 plantas que tiene zapata corrida y tiene como ponele que tengo una inclinación así, la cubierta. Entonces, lo que están teniendo en cuenta en este trabajo práctico es la acción de la cubierta de chapa, ¿sí? Que es esta, la acción de la losa, que va para un lado y para otro, y después la acción del muro portante. Pero nosotros creo que para la resolución de este ejercicio les dimos la, eh, la carga total, ¿sí? Lo importante de saber acá es que el cálculo se realiza en una faja unitaria de 1 metro. Es decir, que nosotros lo que vamos a calcular es el ancho de la zapata, ¿sí? Acá consideramos del Q total de la zapata, ¿sí? Consideramos un incremento del 10% del esfuerzo para tener en cuenta el peso propio de la zapata corrida y la acción del suelo. Entonces, nada, se le agrega un 10%, que es multiplicar por 0,10 al valor total, y me da 4.910, adoptamos 5.000. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de superficie, en realidad nosotros les voy a explicar algo que por ahí es una duda muy recurrente. Miren, yo voy a hacer una parte de la zapata corrida con el muro en el medio, como que fuera algo, no sé, así, ¿no? O sea, bueno, ahí. Entonces, cuando yo calculo la superficie, en realidad estoy calculando en una faja unitaria de 1 metro. En realidad estoy calculando el lado, cuánto va a medir de lado, ¿sí? Esta parte, en realidad está más, ¿cuánto va a medir esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en una faja de 1 metro. ¿Se entiende esto?
O sea, acá dice cálculo de superficie, error. Esto es cálculo digamos, del ancho, en realidad, ¿sí? Porque serían 100 centímetros por metro. Eso arréglenlo porque... Entonces, nosotros tenemos que el área es 5.000 dividido 100, que es el ancho efectivo de 100 centímetros por 0,5, que es la tensión del suelo que aparecerá en algún lado, no sé. ¿Qué pasó? ¿Alguien se quiso sumar? Ya es tarde para sumar. Bueno, esperen, ¿eh? Entonces, esto que está acá son los 100 centímetros. El AX. Pero ¿qué pasa? A ustedes le puede dar menos esto. O sea, lo importante es que no se confundan. Esto es la faja unitaria de 1 metro, que se pasa a centímetros. ¿Sí? Y otra cosa es lo que me da como resultado la base, que son 100, ¿cómo me da de resultado esto? O sea, el ancho de la base. ¿Mm? Y acá calcula la altura útil, que bueno, es bastante simple, que es el ancho de esto, que son 100, menos 20, que es el muro portante, o sea, el espesor del muro portante, dividido 4. Entonces, de altura útil de la zapata corrida voy a tener 20 centímetros. ¿Mm? Profe, Sí, ese sería el cálculo de la altura de la viga de fundación, digamos. sí, Perfecto. sí. Epa, ¿qué pasó? Ah, bueno, espérate. Cálculo de la armadura. Para el cálculo de la armadura calculamos con el mismo criterio que las bases aisladas, Rx menos X, en un solo sentido. Vieron que después cuando revisen el tema van a tener este X, que es la distancia en esta distancia. Entonces, para calcular Rx es la tensión de cálculo. Alguien quiere entrar, me parece, y yo le estoy cortando el rostro muy malignamente. Ah, para como corno. Ah, bueno. No sé cuántos hay. Bueno, chao. Bueno, entonces, con esto se calcula el momento, digamos. Con todo esto, yo les recalco que esto repásenlo ustedes porque es algo que lo vimos durante todo el año y no tiene sentido. Y me quiero detener más, o sea, en lo que no me detengo es en lo que no, no es en lo que no van a tomar, en lo que se supone que ustedes tienen que saberlo por su cuenta. Y bueno, acá ves, bueno, no, en realidad esto que me preguntaste hoy, acá tenemos 25 centímetros más 10 centímetros de viga, o sea, tendríamos 35 centímetros. Eso después tendrían que ver de dónde sale, pero es más que nada, en realidad, no se preocupen porque es una cuestión de diseño, no hay ningún problema. Es como para decir,
bueno, la altura es de 25 y a eso le agrego un talón para que se conforme la viga de fundación. Pero bueno, nada. Eso es todo lo que conceptualmente hay. Nada, perdón. Profe, tenía una duda. Ah, bueno. Para Esto que habías dicho de la altura de la viga y la columna no tiene nada que ver con lo que habíamos calculado del perímetro, ¿no? Porque me parecía, no sé, 85 y nos había dado 90. No sé si tiene algo que ver o no. Perdón, ¿cómo? Repetímelo. Perdón. No, que esos 85 no sé si tenía que dar lo mismo con el perímetro, que habíamos dado 90. No sé, me parecía. 85. ¿Dónde dice? ¿Acá? ¿Decís? ¿Están viendo? En lo otro que habíamos puesto en la altura del punzonado, que te había dado 90. No sé. No sé si tiene algo que ver o no. Esta no es la altura de punzonado. La altura del punzonado en lo que sería base aislada no es 90. 90 es parte de la fórmula para calcular la altura de punzonado, digamos. Que la altura de punzonado es la carga dividida. La carga la altura es igual a la carga del punzonado. No, perdón, sí, la carga de punzonado que eran 35.800, no me acuerdo, algo así, dividido el perímetro de la columna por la tensión admisible del punzonado. Y esto era lo que me daba, 49. ¿Sí? Sí, ahí 90 entendí, es de fórmula. 90 era el perímetro de la columna, no la altura. No. Esto estamos hablando de, vos me estabas hablando de, no. Perdón, discúlpame, acá dije mal algo. Cuando nosotros hablamos de 49, hablamos de esta altura. Tú, está acá. Pero ¿qué pasa? Adoptamos 50 y altura total 55 porque, digamos, necesitamos un recubrimiento importante debajo de las bases. Así que bueno, dicho esto, no quiero apabulearlos. Yo creo, a ver, ¿vinieron estudiando? ¿Qué onda? O sea, bueno, mi comisión son súper aplicados. Bueno, nada. Seguro que los de las otras comisiones también. Vamos a pasar a entrepiso sin viga. En entrepiso sin viga, yo le voy a preguntar a mis alumnos, ¿hay algún alumno mío de la comisión? Chao, no hay ninguno. Aquí estamos. Sí, yo estoy. ¡Ay, divinos! ¡Ay, son un amor! Yo le voy a preguntar, ustedes con el ejercicio resuelto que yo tengo en YouTube, ¿pudieron hacerlo? ¿Y tienen dudas? O sea, yo lo que les voy a decir, lo que les dije a mis alumnos y alumnas, es que de lo que sería entrepiso sin viga, puede llegar a haber un tema de calcular la separación entre columnas. Cuando tenés una situación o sea, columnas de borde con voladizo, ¿sí? Eso
hay alguien que no sabe cómo calcular, por ejemplo, yo lo voy a hacer así, o sea, lo voy a hacer por negación porque podemos estar 15 años acá. Ay, yo sé que ustedes la pasan bien. Arre, la pesadilla de los viernes de feriado va a ser, Mabel. Bueno, entonces miren, hay alguien que no sabe que hay una, que no ha tenido el conocimiento de que hay una diferencia entre las luces centrales y las luces laterales y que hay una manera de calcularlo. O sea, no es que uno más o menos calcula así, tuki tuki, sino que hay una manera digamos, de calcular esto, ¿no? O sea, no. O sea, por ejemplo, esto que está acá, que es 450, se replica acá 450, pero estos 450 es menor a las luces centrales 550, y hay una manera de calcularlo. Eso, ¿hay alguien que necesita saberlo? Porque o sea, para mí el silencio otorga. Si alguien me dice, yo, profe, no lo entiendo, yo lo explico. Pero si no, Yo no lo entiendo muy bien todavía. muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo te voy a explicar. En este ejercicio, me parece muy bien que me hayas dicho que todavía no lo entendés muy bien. Bueno, tenemos una planta que son de 16 metros por 20 metros, ¿sí? Entonces, la luz según X eran 16, ¿verdad? Vamos a anotar, Tuki, 16 centímetros. Y según Y, 20. ¿Sí? Ahora fíjense, miren, voy a hacer un zoom ahí. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es sacar de esta superficie, de esta superficie que está acá, de esta planta que tiene apoyos en los bordes, voy a sacar cómo se hace adecuadamente para que ustedes no tengan 16 centímetros, le mandé, ay Dios, 16 metros. Bueno, para que ustedes no tengan inconveniente. Entonces, ¿cómo hago yo? En la luz según X, quiero que se les quede grabado porque no puedo estar subiendo y bajando, digamos. Lo que yo quiero que les quede claro es que si yo tengo una planta en donde yo tengo, bueno, obviamente que es entrepiso sin viga y se sobreentiende que no tiene vigas, pero yo hice así, pero ustedes no lo hagan en sus casas. Bueno, ponemos la columna ahí, así, ¿no? Como está ahí, más o menos. Bueno, no las voy a dibujar todas. Esto mide 16 y esto mide 20. Según X mide 16 y según Y mide 20. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Tengo que saber que los lados en los extremos, o sea, la distancia entre columnas en los extremos es el 83% de las distancias entre las columnas centrales, ¿sí? O sea, ¿se entiende lo que digo? O sea, sí, es eso, básicamente. En los lados, los espacios entre columnas, de los lados que están periféricos, o sea, los que están casi en el exterior, no en el exterior, qué pelotuda, bueno, que están, digamos, no me sale la palabra. ¿El perímetro puede ser? O sea, Perímetro. sí, no, pará, yo te voy a decir, pará, porque así, viste, es como que yo no sé por qué
Esta distancia es una distancia de borde, esta es una distancia de centro, esto es una distancia de borde y esta es una distancia de centro. Las distancias de borde son el 83% de las distancias del centro. Ahí voy. Las distancias entre columnas de borde, entre dos columnas de borde, son el 83% de las distancias que hay acá en el centro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Agarro y miro cuántos tramos tengo según X. Según X, y yo hice una planta síntesis, tengo 3 tramos. El primer tramo es un tramo que debería ser el 83%. Por eso es una sumatoria de 0,833 por LX más LX, y acá yo me pondría un 1, o sea, no un 1 de nota, un 1 acá, porque 1 por LX es igual a LX. Y acá tengo 0,833. Entonces, si yo, esto 0,833 por LX, más un LX, más 0,833 de LX, son los 3 tramos. ¿Sí? Estos 3 tramos que están acá. Tuki, tuki, ahí. ¿Se entiende? Ahí va. Ahí ya va a quedar claro. Es 0,833 por LX más un LX más 0,833 de LX me da 16 metros. Ahora, si yo agarro, para saber cuánto va a medir LX, que es la incógnita, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a sumar 0,833 más 1, o sea, este 0,833 que está acá, más 1, más 0,833. O sea, tengo 3 tramos, voy a sumar estos 3. Estos dos, este y este, equivalen a los tramos que están en los extremos y son el 83%. Y esto me va a dar 2,6666, ¿sí? Si yo sumé estos 3, me va a quedar la siguiente expresión. Despejar LX en el lado central, en el, digamos, entre apoyos centrales. LX va a ser 16 dividido 2,666. LX me va a dar 6 metros, es decir que esto que está acá van a ser 6 metros. Y como en los extremos es el 83%, voy a multiplicar lo que me dio LX por el 83% y me va a dar 5 metros. Entonces, los tramos entre columnas de los extremos van a ser 5 metros. No sé si se entendió. Sí, re claro, gracias. Ay, qué bueno, me emociono cuando me dicen así. Bueno, lo mismo lo tienen que hacer según LI, ¿sí? Es decir, en LI yo tengo 4 tramos, entonces voy a sumar 0,833 más 1, más 1, más 0,833. Entonces eso me da 3,66. La luz es 20, entonces para calcular cuánto es la luz entre apoyos en el medio, voy a dividir 20 metros, que es digamos, la luz total, dividido 3,666 y me va a dar 5,46. Pero voy a adoptar 5,50, que es lo que figura acá, y después, si yo saco el 83% de LI, voy a obtener los lados de los apoyos de los extremos, ¿sí? De los tramos externos, digamos, que me da 4,50. Entonces, si nosotros venimos a este gráfico, fíjense que es
lo que lo que hicimos. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió o alguien nada? Bueno, esto ustedes No entendí por qué los del medio son más grandes que los del borde. te lee la teoría. Ok. No, mentira. Pará. Vamos a ver si dice bien, porque planteamos, bueno, a ver. Siendo la superficie rectangular. Estoy leyendo, ¿eh? Para poder trabajar con losas macizas es conveniente adoptar luces parciales entre 4 y 7 metros, por lo que dispondremos 3 tramos en la dirección X y 4 tramos en la dirección Y. A efectos de una mayor eficiencia estructural, tomaremos los tramos extremos para una mayor eficiencia estructural. Ahí está la respuesta. A efectos de una mayor eficiencia estructural, tomaremos los tramos extremos de una dimensión equivalente a un 83,33% de los interiores, de modo que los momentos máximos positivos y negativos sean aproximadamente iguales en cada dirección. Pero no, el tema es que es por una cuestión de eficiencia estructural. Pero como nosotros no vamos a, nosotros... ahora que voy a achicarlo porque voy a llegar el día del, no sé. Nosotros calculamos hasta acá. O sea, nosotros no vamos a calcular esto. Pero vos fíjate que si lo calculáramos, fíjate que hay como una igualdad en los momentos negativos y en los momentos positivos, como que es debido a eso, o sea, no le encuentro otra explicación. Tengo mis limitaciones. Ok. Bueno. Bueno. Bueno, nada, a ver. Bueno, esta parte, ¿tienen dudas? Porque yo les voy a decir, cuando nosotros calculamos entre pisos y miga, primero lo que hacemos es calcular. En la primera parte del cálculo se calcula las columnas en los pisos inferiores. Y después, los últimos 4 pisos, ponele, se calculan, pero verificando el punzonado, porque la altura de la losa es la misma, pero hay una disminución en el área en la sección de la columna, entonces se puede producir punzonado. Entonces por eso nosotros calculamos el punzonado en los pisos altos y no en los pisos bajos. En los pisos altos nos dan columnas que recontra verifican el punzonado, pero en los pisos altos no. Sí. Yo tengo una duda. Dale. En este TP. Sí. En el TP entre pisos sin vigas, en un ejercicio te pedía que verifiques las condiciones de flexión. Y no sé cuál es la verificación de condición de flexión. ¿En qué? A ver, ¿en qué punto? Era el E, el punto E de... A ver, ¿cómo dice? Dice plantear al menos una variante verificando las condiciones de flexión y punzonado para la cual se puede disminuir el volumen de hormigón. Y de punzonado lo sé, pero la de flexión no. En realidad la idea de esta pregunta es que nosotros adoptemos otro diseño de entrepisos sin viga, ¿sí? En el cual no se produce el punzonado,
¿sí? Y reducir la cantidad de hormigón. Eh, la realidad es que es un elemento que va a seguir, perdone, hay motos, ¿qué va a ser? Bueno, es un elemento que trabaja flexión. Entonces, yo a mí lo que se me ocurre, o sea, no es que lo que se me ocurre, lo que hay que hacer es disminuir la altura de la losa y en cada columna colocar un ábaco, que sería una especie de rectángulo, perdón, no es un rectángulo, es un prisma, para que es un prisma, o sea, suponete, yo acá tengo la losa, después acá tengo el ábaco y acá tengo la columna. El ábaco tiene esta forma, ¿no? O sea, entonces yo lo que voy a hacer es, suponete, en una situación normal voy a tener digamos, el entrepiso sin viga, que suponete que mide 20 la losa, ¿sí? La altura total. Y la columna, no sé, mide 60, ponele. Entonces yo lo que voy a tener acá es una rotura por punzonado. Entonces cuando yo coloco este, que me olvidé ahora cómo se llama y lo acabo de decir, eh, este elemento, que es El este, abaco. el ábaco, Dios mío, tendré que ir al médico, che, o será que es feriado. Bueno, ¿qué sucede? Yo trazo las líneas de rotura y están dentro del ábaco. Entonces ahí, ¿qué sucede? Al yo colocar el ábaco y reducir la altura de la losa, gano muchísimo, o sea, ahorro muchísimo hormigón. ¿Se entiende? Eh, entonces, eh, Yo le es, agregué un tramo. ¿cómo? Yo le agregué un tramo más a las cuentas y también hizo que bajara el espesor de la losa. Claro. Y sí, pero también vos podés agarrar y, bueno, obviamente que hay un límite en la cantidad de tramos, ¿viste? Como habíamos hablado hoy. Y después hay que ver qué distancia te quedaron entre los tramos, pero no importa eso. Pero bueno, es otra posibilidad, pero dentro de que te queden las dimensiones dentro de las establecidas, ¿sí? O sea, que no me queden muy chicas las distancias, porque después si no, es como que ya no sé si, o sea, no sé cuánto te quedaron las distancias de columnas, pero bueno, nada. Otra posibilidad es colocar abacos y bueno, nada. Eso pasa por ahí. Y lo que tenés que sacar es el volumen de cada una de las losas, cada uno de los abacos, lo multiplicás por la cantidad de abacos que tenés en toda la planta, sacás la columna, lo multiplicás por todas las columnas que hay en la planta y ahí sacás el volumen, sí. Pero bueno, es eso, o sea, es ver qué sucede en distintas situaciones, eh, digamos, teniendo un entrepiso sin viga. ¿Ves? Acá dice luz entre 4 y 7 metros. ¿Mm? Dale, gracias. Yo pensé que había una cuenta para verificar la flexión que no le estaba viendo. No, 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 no. Bueno, con respecto al tema de la verificación del punzonado, ¿tienen dudas? Sí. Bueno, Yo tengo dudas ahí, o sea, no sé si la altura que pongo es la altura útil o pongo una altura total. ¿en qué parte? En la Baja, verificación del cuando se punzonado. hace la atención del punzonado. A ver, vamos a llegar. Acá es. No, no es acá. Acá empieza. Pará.
¿A qué te referís? Ahí Ahí en estamos esa acá. fórmula, cuando dice la H, ¿es la altura útil o la altura total? O sea, saco una altura total o pongo la fórmula así. Mira, acá Y dice, el diámetro crítico de rotura por punzonado en losa sin capitel se presenta trazando desde el borde superior hasta la mitad de la altura útil de la losa. Acá está, mira. ok, y pongo esa altura donde dice H. Bien, Sí, altura listo, útil. ok, listo, Bueno, tenía esa duda nomás. Ok, gracias. no, por favor. Bueno, yo me gustaría pasar algo que, mira, nosotros, por ejemplo, en un entre pisos y miga podemos llegar a tener esta situación. Bueno, me salió horrible, pero bueno, es lo que hay. Bueno, estas serían las líneas de punzonado, ¿sí? Bueno, ¿qué corno está pasando acá? Bueno, tú. Perdón, lo voy a hacer de nuevo porque no me gustó. Bueno, listo. Ahora, bueno, tenemos la losa y tenemos la columna. Y acá tenemos la posible rotura. Tenemos, supongamos que tenemos una altura útil de 20 centímetros. ¿Sí? O sea, esto sería 20 centímetros. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer, bueno, el diámetro de la columna podemos llegar a tenerlo como dato, 70 centímetros, supónganse. Y si nosotros tenemos una altura útil de 20 centímetros, podemos decir que vamos a tener dos diámetros. Un diámetro crítico que va a ser la suma de 10 más 10, ¿sí? ¿Se escucha? Y acá vamos a tener Sí. 10 más 10, 90 centímetros. Entonces voy a tener diámetro crítico, y no sé por qué me aparece como un mosquito en el cursor, pero bueno. Diámetro crítico y diámetro de la columna. O sea, voy a tener 90 de diámetro crítico y 90 de diámetro de la columna. Si yo tengo una columna cuadrada, va a ser exactamente igual. ¿Sí? Porque por ahí algunos van a tener esa duda. La única diferencia es que yo, cuando haga la proyección, va a ser así. Y yo voy a tener, de la columna, no voy a tener perímetro, no voy a tener diámetro crítico, voy a tener un lado crítico. ¿Sí? Y acá, perdón. Pero, perdón. Lado crítico va a ser el naranja. Y después, este va a ser el lado de la columna. ¿Sí?
Entonces, va a ser mucho más fácil si yo tengo una superficie cuadrada. ¿No me deja hacer nada esto? Bueno. Bueno, entonces yo pensé que esto me dejaba como expandir mis horizontes, este dibujo, o sea, como que podía seguir, pero bueno. Ah, sí puedo. Ah. Bueno, un poquito. Entonces, nosotros tenemos primero sacamos el diámetro crítico de la columna, que ya lo sacamos, ¿no? Que es el perímetro de la columna más la altura de la losa dividido 2. Y con esto, bueno, no sé si quieren ver pretensado, pero diámetro crítico ya lo sacamos, o sea, vamos a diámetro crítico es igual al diámetro de la columna más h, la altura de la losa. El diámetro crítico, y ahora lo que vamos a sacar es el perímetro crítico. El perímetro crítico es igual a... Consulta. Sí. Si la columna es cuadrada, en vez del diámetro tendríamos que sacar la superficie. No, es el lado crítico, o sea, vas a tener el lado de la columna y el lado crítico, un lado crítico, y el perímetro crítico va a ser, suponete que la columna, no sé, mide 70, y esto mide 90, el perímetro va a ser 90 más 90, 90 más 90 más 90 más 90. ¿Sí? Ese va a ser el perímetro crítico. Gracias. ¿Sí? Bueno, pero vamos a hacerlo en circular, pero fíjense que no es difícil en cuadrado, o sea, es como... perímetro crítico es pi por diámetro crítico, ¿sí? En este caso. Entonces, si nosotros multiplicamos 3,14, que es pi, por 90, que es el diámetro crítico, ¿verdad? Me da 282 centímetros. O sea que esta circunferencia tiene 282 centímetros. Ahora lo que tenemos que saber es si verifica la tensión de punzonado. Nosotros tenemos que, por ejemplo, como dato nos dan una tensión de punzonado de 7 u 8 kilogramos por centímetro cuadrado. 7 u 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que calcular la tensión de punzonado. La tensión del punzonado va a ser la carga máxima en un piso, el peso máximo en un piso, en el último, por ejemplo, dividido el perímetro crítico por la altura de la losa. Entonces esto sería, obviamente que esto es un dato que sale, que son 30.000 kilos, es un dato que son 30 toneladas, que tranquilamente puede recibir, o sea, en un edificio en altura, suponiendo que este es el último piso, podría ser tranquilamente la carga que recibe la columna del último piso. Tranquilamente puede ser esa. Entonces, nosotros vamos a poner
el peso máximo del último piso dividido el perímetro crítico, que eran 282 centímetros, por 20, que es la altura de la losa. Esto me da como resultado la tensión de punzonado 5,31 kilogramos por, perdón la letra, lo que pasa que, bueno, a veces no nos sale como uno quisiera. Esto es menor a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué lo explico así y no lo explico con el trabajo práctico? Porque esto es una manera, o sea, si ustedes entienden esto, van a entender los pasos que están explicados en el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que deberían saber de punzonado. Ahora, cuando yo les voy a explicar una cosita y después vamos con... Mira, yo te voy a decir. Yo acá tengo la columna. No tengo la columna. Tuki, ahí. Yo voy a dibujar el perímetro crítico. Ahora es como para que les quede claro qué significa lo que estamos calculando. Mirá. Este es el perímetro crítico. Los 90 centímetros, pero para un cachito, que ahí te voy a dibujar la columna. Ahí la vamos a dibujar, en un verde. Y esta columna continúa acá abajo. Bueno, me salió medio, no me salió divino, o sea, me salió... Entonces, de acá, de este gráfico, suponiendo que esta es la losa, ¿no es cierto? Esto es losa, esta es la altura de la losa, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros calculamos, es el perímetro crítico por la altura de la losa. Necesitamos la carga por el perímetro crítico por la altura de la losa, ¿sí? Porque está involucrado tanto el perímetro como la altura de la losa. ¿Está? ¿Se durmieron? Sí, ¿No hay sí. nadie más? Arre. Bueno. Bueno, no sé qué me está pasando. Bueno, cancelar. No, estoy haciendo cualquier cosa. Quiero salir de acá. Profe, Bueno. ahí cuando la tensión del punzonado ponías 7 u 8, por ejemplo, ¿me puede dar, o sea, si hago el cálculo, ¿me puede dar más de 7 y poner que es 8 la tensión del punzonado? Es un dato. Ok. Es un dato entre 7 u 8. Eso es todo. Ok, listo. Bueno, hablando de losetas y viguetas, quedó más. Esto es lo más importante de entre pisos y miga. ¿Sí? Después, lo demás no es tan importante. O sea, bueno, entonces. Bueno. 10 horas más tarde a... Bueno. Entonces, cuando yo tengo, vamos a ver el tema losetas y viguetas. Por último, ¿sí? Son las 16, 2 horas estuvimos. Bueno,
Losetas y viguetas. Bueno, saben que son las viguetas, son estos elementos estructurales que en el medio de cada uno de ellos se le coloca un ladrillo, que es un ladrillo de poliestireno expandido o un ladrillo un ladrillo cerámico, y arriba lleva una capa de compresión. Esto que está acá, tanto la vigueta como el ladrillo y la capa de compresión, es lo que reemplaza a la altura total de la losa. En lo que es loseta, son elementos que son completamente prefabricados, porque por ejemplo, acá lo único que es prefabricado es la loseta y los ladrillos cerámicos, pero después arriba hay una capa de compresión que es hormigón armado, así que es semi in situ o semi prefabricado. En cambio, esto es completamente prefabricado. A esto, tanto a las losetas como a las viguetas, arriba se le pone un contrapiso, porque no se puede dejar con la capa de compresión porque forma parte de la estructura y bueno, nada. O sea, las estructuras se mueven, como en Poltergeist. Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer primero es establecer en las tablas, ustedes tienen que ver las tablas, ¿sí? En las tablas, tanto de loseta como de vigueta, más en el de vigueta. En el de viguetas tenemos serie A, serie B, serie A, serie B. Después aparecen otros valores, como por ejemplo el peso propio. Perdón, conformación A y conformación B, conformación A y conformación B. Y después acá, en esta parte de arriba, serie, la serie. No de Netflix, la serie de la vigueta. Cualquiera decía ya. Serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5. Y acá, en el medio de la tabla, lo van a ver después, aparecen los momentos. Entonces, supongamos que yo elijo una vigueta de altura 12,5, conformación A quiere decir que tiene una vigueta a cada lado, conformación B quiere decir que tiene dos viguetas. Fíjense en el diagrama de tablas que conformación A y conformación B. Y después la serie es la cantidad de hierros que tiene, ¿sí? Porque, nada, eso es lo que varía. No es que la conformación 1 tiene un hierro, pero lo que quiero decir es que en eso varía las viguetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que yo elijo esta, que es de 12,5, con un peso propio de 145 kilogramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es un análisis de carga. Voy a hacer un análisis en el cual el peso propio, en lugar de ser como calculábamos cuando calculábamos el peso propio de una losa de hormigón armado, que es el peso específico y el espesor y todo eso, no. Le mandamos acá 145 kilogramos por metro cuadrado. Luego el contrapiso, ¿sí? Piso, sobrecarga, y esto vamos a tener en este caso las cargas permanentes, que sería peso propio, contrapiso y piso, que sería G. La sobrecarga son P, las cargas accidentales, y entre esto y esto me va a dar el Q. O sea, yo tengo que sumar todos estos
que esto de contrapiso, piso y sobrecarga lo pueden sacar del trabajo práctico 1, ¿sí? Los datos, y supónganse que el Q total me da 1000 kilogramos, no sé, por metro cuadrado, ¿sí? La suma de todo esto, el G más el P. Entonces, yo con esto, como la vigueta es un elemento estructural, o sea, la vigueta yo la voy a distribuir en una losa. Ay, uy, no. A ver. Ay, Dios, qué susto. ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. sí. Yo, viste, como hay tanto silencio. Y yo digo, ¿estaré hablando sola? Bueno, entonces yo acá tengo una losa. Esa losa, esa losa mide, ponele 3 por 6. Ay, Dios, no puedo dibujar. ¿Qué me está pasando? Ahí está. 3, 3. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, 3 por 6. Voy a llorar. Uf, por 6. Bueno, tarda. No sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como las viguetas están distribuidas en ese sentido, siempre en el lado más corto, tiene delay el trazo. Bueno, por eso me salen mal, ponía excusas. Bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es, las voy a distribuir en ese sentido, en el sentido más corto. Entonces voy a calcular el momento. Madre, ¿por qué mierda? Momento. El momento máximo de un elemento simplemente apoyado es Q por L cuadrado sobre 8. Ahí va a salir. Ahí está. Entonces yo tengo la carga, la tengo, que son 1000 kilogramos por metro cuadrado. Ah, mierda. Me fui al carajo con el grosor. Perdón. 1000, no sé por qué no se pone kilogramos por metro cuadrado. Por la luz, 3 metros al cuadrado dividido 8. No sé cómo saldrá esto porque lo estoy haciendo a ojo. Bueno, salió 10.000, es 1000. ¿Sí? 1000 kilogramos por 3 dividido 8. Esto me va a dar un valor, ¿sí? Vamos a suponer. 1000 por 9, porque es 3 por 3, o 3 al cuadrado, dividido 8. Y me das 1125. Ay, Dios mío. 1125 kilogramos. Ahora va a salir. Horrible porque no lo estoy viendo cuando lo estoy escribiendo. Entonces, con estos 1125 kilogramos, me voy a ir a esta tabla siguiendo la línea donde dice 145. Ahí volvió, mira. Ahí como que se restituyó. Y voy a buscar el valor más aproximado, pero un poquito más grande, a 1125 kilogramos, porque acá están todos los momentos. Uy. Todos los momentos. Entonces, sigo esa línea y si llego a 1125, bárbaro. Ahora, si llego a 989, me quedo corta. Voy a 1200, entonces llego a 1200 y entonces subo y entonces ahí determino la serie.
6, 7, serie 8, ponele que sea esta, ¿no? Entonces, así voy a determinar que mi vigueta va a ser conformación A, serie 8. Ahí. Y bueno, nada, eso es todo, chicos.